A ARP se le ha culpado en ocasiones por accionar catástrofes de proporciones bíblicas tales como inundaciones masivas, sequías devastadoras, potentes huracanes, tornados, tormentas eléctricas y devastadores terremotos en Afganistán y las Filipinas, dirigidos a la agitación de terroristas. A ARP también se le ha acusado de haber causado los principales apagones en el oeste norteamericano, la caída del vuelo 800 de TWA, enfermedades misteriosas como el síndrome del Golfo o el síndrome de fatiga crónica. Algunos afirman que ARP es un aparato de control mental que provoca la alineación de los jóvenes, como los que causaron la masacre del Instituto Columbine y en otros lugares. Inclusive se venden dispositivos que bloquean las emisiones del ARP y que alteran la mente. Se ha descrito como un arma capaz de hacer un escudo antimisiles, o como un rayo de la muerte que podría convertir al planeta Tierra en un lugar inhabitable. Se ha dicho que interfiere con las migraciones de las aves, que es un arma diabólica fabricada por las fuerzas del anticristo, un disruptor de comunicaciones global, un aparato que causaría que la Tierra girase fuera de control y que es un sistema vinculado a las actividades ovnis. Yo soy el documentalista y esto es la máquina ARP, una maligna arma meteorológica. El High Frequency Activity Auroral Research Program, o ARP, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, es un programa ionosférico financiado por la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos, la Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, y la Universidad de Alaska. Su objetivo es estudiar las propiedades de la ionosfera y potenciar los avances tecnológicos que permitan mejorar la capacidad para favorecer las radiocomunicaciones y los sistemas de vigilancia, tales como la detección de misiles. Las actividades del programa se realizan en la Estación de la Investigación de ARP, una instalación situada cerca de Gacona, en Alaska. El principal dispositivo de la estación ARP es el Instrumento de Investigación Ionosférica, IRI, acrónimo en inglés, un potente radiotransmisor de alta frecuencia que se emplea para modificar las propiedades en una zona limitada de la ionosfera. Los procesos que ocurren en dicha zona son analizados mediante otros instrumentos, tales como radares UHF, VHF y de sondeo digital y magnetómetros de saturación y de inducción. La estación ARP empezó a funcionar en 1993 y su contratista principal fue BAE Advanced Technologies. Hasta el 2008, ARP había gastado aproximadamente $250 millones, financiados con impuestos para su construcción y costos operacionales. El proyecto ha sido culpado por teóricos de la conspiración como el causante de una amplia gama de eventos, incluyendo numerosos desastres naturales. Sin embargo, varios científicos y académicos han comentado que el ARP es un blanco atractivo para dichos conspiracionistas debido a que, en palabras del investigador informático David Neidich, su finalidad parece enigmática para los científicos desinformados. La estación ARP se encuentra cerca de Gacona, Alaska, al oeste del Parque Nacional Wrangell-St. Elias. Tras realizar un informe sobre el impacto ambiental, se permitió establecer allí una red de 180 antenas. La estación se construyó en el mismo lugar donde se encontraban unas instalaciones de radar sobre el horizonte, las cuales albergan ahora el centro de control de la estación, una cocina y varias oficinas. Otras estructuras más pequeñas albergan diversos instrumentos. El principal componente de ARP es el Ionospheric Research Instrument, IRI, un calentador ionosférico. Se trata de un sistema transmisor de alta frecuencia, utilizado para modificar temporalmente la ionosfera.
El estudio de estos datos aporta información importante para entender los procesos naturales que se producen en ella. Durante la investigación ionosférica, la señal generada por el transmisor se envía al campo de antenas, que la transmiten hacia el cielo a una altitud entre 100 y 350 kilómetros. Dicha señal se absorbe parcialmente, concentrándose en un volumen de unos cientos de metros de altura y varias decenas de kilómetros de diámetro. La intensidad de la señal de alta frecuencia en la ionosfera es de menos de 3 watts por centímetro cuadrado, decenas de miles de veces más pequeña que la radiación electromagnética natural que llega a la Tierra procedente del Sol, y cientos de veces menor que las alteraciones aleatorias de la energía ultravioleta que mantiene la ionosfera. Sin embargo, los efectos producidos por el IRI pueden observarse con los instrumentos científicos de las instalaciones antes mencionadas, y la información que se obtiene es útil para entender la dinámica del plasma y los procesos de interacción entre la Tierra y el Sol. El IRI actual puede transmitir en un rango de frecuencias entre 2.8 y 10 MHz. Este rango está por encima de las emisiones de radio AM y por debajo de las frecuencias libres. No obstante, ARP tiene permisos para que IRI transmita únicamente en ciertas frecuencias de su rango. Cuando está transmitiendo, el ancho de banda de la señal transmitida es de 100 kHz o menos. Puede transmitir de forma continua o en pulsos de 100 microsegundos. La transmisión continua es útil para la modificación ionosférica, mientras que la de pulso sirve para usar la instalación como un radar. Los científicos pueden hacer experimentos utilizando ambos métodos, modificando la ionosfera durante un tiempo predeterminado y luego midiendo la atenuación de los efectos con las transmisiones de pulsos. Este proyecto ha sido objeto de críticas por numerosas teorías de conspiración, acusándole de ocultar su verdadero propósito. A mediados de los años 90, fue objeto de controversia debido a la hipótesis de que las antenas de la estación podrían usarse como armamento. En agosto del 2002, la tecnología ARP tuvo una mención como un tema crítico en la Duma, Parlamento de Rusia. La Duma elaboró un comunicado de prensa sobre el programa ARP, escrito por los Comités de Defensa y Asuntos Internacionales, firmado por 90 representantes y presentado al entonces presidente Vladimir Putin. El comunicado de prensa indicaba lo siguiente: los Estados Unidos están creando nuevas armas integrales de carácter geofísico que pueden influir en la troposfera con ondas de radio de baja frecuencia. La importancia de este salto cualitativo es comparable a la transmisión de las armas blancas a las armas de fuego, o de las armas convencionales a las armas nucleares. Este nuevo tipo de armas difiere de las de cualquier otro tipo conocido en que la troposfera y sus componentes se convierten en objetos sobre los cuales se puede influir. Sin embargo, el equivalente ruso Sura es una instalación similar, pero unas 50 veces más potente que ARP, 190 megawatts frente a 3.6 megawatts. El Parlamento Europeo, por su parte, en una resolución del 28 de enero de 1999 sobre el ambiente, seguridad y política exterior, señalaba que debido a los potenciales efectos de las actividades realizadas por el proyecto ARP, estas eran de trascendencia y envergadura mundial, por lo que solicita que sea objeto de una evaluación por parte de STOA, en lo que se refería a las repercusiones sobre el medio ambiente local y mundial y sobre la salud pública en general. En esa misma resolución del Parlamento Europeo se pedía que celebrara una convención internacional para la prohibición mundial de cualquier tipo de desarrollo y despliegue de armas que puedan permitir cualquier forma de manipulación de los seres humanos. La controversia continuó en 2010. Cuando varios físicos rusos acusaron a Estados Unidos de estar tras la intensa ola de calor rusa que originó numerosos incendios y duplicó la mortalidad. Afirmaban que el proyecto ARPA no es solo un medio de investigación, sino una potente arma que modifica el campo electromagnético y provoca cambios climáticos a nivel mundial.
¿Crees que el gobierno de los Estados Unidos actualmente tiene el poder de manipular el clima? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el video, compártelo. Yo soy el documentalista y esto fue la máquina ARP, una maligna arma meteorológica. Gracias y hasta la próxima.